Wow, no solamente ahora es la fe para perdón, sino que ahora son transformados. Y otra más impactante, Cristo en la iglesia. Cristo en la iglesia nos revela la anchura, la profundidad del amor de Dios. Esto no lo pueden ver, no lo pudieron ver ni lo podrán ver estos ángeles específicamente caídos. Cuando estaban en el cielo no pudieron. Y aún los que están en el cielo no pueden disfrutar de un Espíritu Santo en ellos. Aleluya. El Espíritu Santo en nosotros lo ven, pero no lo pueden digerir. Debe impactar en las regiones celestes esta multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuál es mi papel? Mi papel como iglesia está en Efesios capítulo 4, del verso 17 al capítulo 6, verso 9. Léalo usted mismo, no me crea a mí, vaya y lo lea. Bueno, le sugiero que lea todo Efesios, pero enfóquese entre el 4:17 y el 6:9, para que usted vea cuál es el papel de nosotros, la iglesia. No hay otra cosa sino cómo no debes vivir y cómo debes vivir. Y ese estilo de vida se consolida en la armadura, entendiendo que hay fe, debe haber verdad, debe haber justicia, debe haber predicación del Evangelio y debe haber sobre todo, la palabra de Dios en nuestros corazones, para que esta misma palabra de Dios no solamente la sepamos, mis estimados, amados oyentes, sino que nosotros esa palabra la podamos enfrentar día a día como el conocimiento de Dios delante de de los propios argumentos que se levantan en nuestra mente, fortalezas, pensamientos y argumentos que se levantan en nuestra mente y que nos podría llevar a tomar decisiones y vivir de una forma. Mira, aquí está, lo conseguí, Efesios capítulo 4, entre Efesios capítulo 4, verso 17 y Efesios capítulo 6, verso 9. En el 27, el papel de la iglesia, el papel de un creyente. Una vida sujeto absolutamente a la voluntad de Dios conforme a su palabra. Es una vida en un estilo de vida sujeto a la palabra de Dios, a cómo Dios dice que nosotros debemos renovar nuestra mente para transformar nuestra vida. Permitirle al Espíritu Santo que haga eso en nosotros. Dice el 27 específicamente, ni deis lugar al diablo. Él no dice por ningún lado, échale un balde de agua caliente. Efesios capítulo 5, entre Efesios 4:17 y Efesios 6:9, mira lo que dice el verso 15 en Efesios capítulo 5, entre todas las demás cosas que manda, ¿no? Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo andas, cómo vives. Hazlo no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Para eso está la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, del 10 en adelante. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Y habla de la armadura, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe y la salvación que está sobre cada uno de los que creemos. Y sobre todo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este contexto que leí acá viene posterior a una serie de mandatos, si se quiere, o si usted lo quiere ver, si le prefiere ver como sugerencia, véalo como sugerencia, pero o sea mandato o sugerencia vinieron de la palabra de Dios por la pluma del apóstol Pablo.
Desde Efesios 4, verso 17, hasta Efesios 6, 9, está ordenando un estilo de vida. Un estilo de vida donde nosotros debemos abandonar cosas de nuestro viejo hombre. Marca Pablo que no deben ser ya así. Y después dice, ahora vivan así. Él marca acá una vestidura, ¿no? Una armadura que él está presentando para que nosotros los cristianos la tengamos de una forma permanente. Y eso tiene mucha relación con Efesios capítulo 4, 17 hasta Efesios capítulo 6, verso 9. Porque en todas estas órdenes que está dando el apóstol Pablo, para que nosotros dejemos de vivir de una forma y empecemos a vivir de otra forma, debe girar esta armadura. La fe, la justicia, el evangelio de la paz en la predicación del evangelio, la verdad y la palabra de Dios en el corazón de un creyente. Eso no puede ser por raticos. Eso es una vida permanente, desde que usted creyó en el Señor Jesucristo hasta que el Señor venga por usted. Esto no lo podemos confundir como que estamos involucrándonos en un pleito que ya existe y que viene de siglos anteriores. Antes de que la humanidad existía este pleito. Sino para que vivamos conforme a esta armadura y podamos estar firmes, dice el verso 10, estar firmes. Y el verso 11 comienza, está pues firmes, 2 veces. Termina en el 10, está firmes, y después el 11 empieza diciendo, está pues firmes. Es el estar firmes, consolidado, para que nosotros podamos ser procesados por el precioso y tierno Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras propias vidas. Y no tiene nada que ver, mi estimado oyente y amigo, con algún pleito en el cual nosotros no debemos involucrarnos en cosas que desconocemos, como es esto de que hay mucha gente que piensa que nosotros tenemos la autoridad dada en este verso para reprender a principados y potestades que ni siquiera sabemos cómo son. Para yo complementar esto, yo debo entender desde Efesios capítulo 1 la posición que Dios le ha dado a Jesucristo. Este Dios, en todo su poder, en toda su supereminente grandeza, dice que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios somete todas las cosas bajo el pie de Cristo mientras éste está sentado a su diestra. Y es que está mencionando los mismos principados y todas estas potestades que están mencionando en Efesios capítulo 6, del 10 en adelante. Es un pleito que Dios ya tiene ganado, Él personalmente, ya lo tiene ganado. Nosotros nos corresponde otra. Y en el libro de Efesios capítulo 1 nos dice a qué nos corresponde. Por eso es que Él llama a un entendimiento. En el mismo capítulo de Efesios 1, Pablo oraba a Dios para que nosotros tuviéramos este entendimiento. En ese entendimiento yo debo conocer mi identidad como iglesia, mi papel como iglesia y el papel de nuestro Señor Jesucristo como la cabeza de la iglesia y el papel de Dios como la supereminente grandeza y poder que hay sobre todas las cosas. Pero mi papel como iglesia está marcado en el mismo libro de Efesios. Por ahí en el 4, a partir del 17, dice de lo que es mi papel como iglesia. Y hay un intervalo en el 4, dice que ni deis, entre todas las sugerencias que da a mí como iglesia, hay un versículo solito que dice, ni deis lugar al diablo. ¿En dónde? En mi estilo de vida. Es en mi estilo de vida para que yo no le abra puertas a Satanás y a todas sus huestes para que puedan hacer añicos de mi vida, no porque él le da la gana de venir contra mi vida. El libro de Efesios está marcando claramente que podría hacerme daño si yo le doy lugar en mi estilo de vida. En el libro de Efesios 3 dice que hay una multiforme sabiduría de Dios y podría darnos esta acción para penetrar a lugares celestiales en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice así en Efesios capítulo 3. Pablo dice que él fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. En el verso 8 dice, a mí, que soy menos que al más pequeño de todos los santos, me fue dada
esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ponga atención acá, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo la iglesia le demuestra a estos principados y potestades que están en los lugares celestiales esta multiforme sabiduría de Dios? Para que usted entienda este verso, por eso digo, tendría que leer Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, el Señor está hablando de la gracia de Dios extendida a la humanidad para salvar las almas de los hombres. Y por su gracia y misericordia, actuando en estos hombres, cuando en ellos se mueve la fe en este que Dios da para salvación de los hombres. Fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Esa fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz es lo que usa Dios para salvar. Y esta multisabiduría de Dios la presenta Él en la iglesia, porque aquellos que creen que Jesucristo muere en la cruz por ellos se hacen iglesia. Dejan de ser gentiles o dejan de ser judíos para pasar a ser iglesia. Y en esta acción es donde Dios le demuestra por medio de la iglesia a los principados y potestades lo que Él hace. Cosa que no hizo Dios, que no le hizo a ellos cuando estos se rebelaron contra Dios. En el pecado de ellos, no los perdonó. Al ser humano, a pesar de nuestros pecados, por la gracia de Dios y actuando en fe en ellos, Él les perdona el pecado. Y eso tuvo que haber impactado a todas las regiones celestes. Esta acción, esta multiforme sabiduría de Dios, tuvo que haber impactado a todas las regiones celestes. Fíjense como lo dice el apóstol Pedro, la misma multiforma, ¿no? En el capítulo 4 de 1 de Pedro, verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, nosotros como iglesia, que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora fíjese usted, para que entienda este verso 10, vaya al 1. Dice lo mismo, mire, Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Lo que dice Efesios 2. Vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, del Evangelio. Solamente se trata pecado, perdón. En medio del pecado y el perdón, la fe y el arrepentimiento. Cosa que no pudo disfrutar. No fueron canalizados por esa línea los ángeles rebeldes. Por eso es que esta multiforme sabiduría impacta en las regiones celestes a los principados y potestades. Si usted está ahí en YouTube o en Facebook, comparte este video y dele me gusta. Y si está en YouTube, suscríbase a mi canal. Y si está en Facebook, hágase mi amigo. Y gracias por estar ahí visualizando. A los seres humanos, cuando actúa la fe para el arrepentimiento y el perdón de pecados, los convierte en iglesia. Es por eso que Pedro dice, ya somos iglesia, somos administradores de esta multiforme gracia de Dios. Dice, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, el verso 2 de 1 de Pedro capítulo 4, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí hay una acción de transformación absoluta. En el momento de que un ser humano en cualquier parte del mundo cree, hasta el momento que sale de esta tierra, hay una transformación en ese ser humano para que ya deje de vivir como vivía y viva conforme a la voluntad de Dios. Eso, insisto, no solamente ahora es la fe para perdón, sino que ahora son transformados. Y otra más impactante, Cristo en la iglesia. Cristo en la iglesia nos revela la anchura, la profundidad del amor de Dios. Esto no lo pueden ver, no lo pudieron ver ni lo podrán ver estos ángeles específicamente caídos.
Cuando estaban en el cielo no pudieron. Y aún los que están en el cielo no pueden disfrutar de un Espíritu Santo en ellos. Aleluya. El Espíritu Santo en nosotros lo ven, pero no lo pueden digerir. Debe impactar en las regiones celestes esta multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi papel como iglesia? Mi papel como iglesia está en Efesios capítulo 4, del verso 17 al capítulo 6, verso 9. Léalo usted mismo, no me crea a mí, vaya y lo lea. Bueno, le sugiero que lea todo Efesios, pero enfóquese entre el 4:17 y el 6:9, para que usted vea cuál es el papel de nosotros, la iglesia. No hay otra cosa sino cómo no debes vivir y cómo debes vivir. Y ese estilo de vida se consolida en la armadura, entendiendo que hay fe, debe haber verdad, debe haber justicia, debe haber predicación del Evangelio y debe haber sobre todo, la palabra de Dios en nuestros corazones, para que esta misma palabra de Dios no solamente la sepamos, mis estimados, amados oyentes y amigos que me escuchan y me ven, sino que nosotros esa palabra la podamos enfrentar día a día como el conocimiento de Dios delante de de los propios argumentos que se levantan en nuestra mente, fortalezas, pensamientos y argumentos que se levantan en nuestra mente y que nos podría llevar a tomar decisiones y vivir de una forma, simplemente porque pensamos o sentimos que debe ser así. Pero cuando usted tiene como la espada, como esa espada ofensiva ante toda esta acechanza del diablo, como relata el apóstol Pablo en Efesios 6, una acechanza que nosotros no debemos ignorar, que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, no debemos ignorar las acechanzas del diablo. Bueno, cuando usted tiene esa palabra en el corazón como parte de la armadura, no solamente ella, sino la justicia, la fe, la verdad. Cuando usted tiene eso en el corazón, usted lo va a enfrentar a su propio razonamiento. Razonamiento que está llegando a su mente según la misma Efesios 6, artimañas que están presentando estos huestes espirituales de maldad, gobernados por estos gobernadores de las tinieblas, gobernados por estas potestades, gobernados por estos principados, gobernados por el mismo príncipe de las potestades del aire que se llama el diablo. El diablo es como un sobrenombre, porque el diablo significa chismoso, calumniador, acusador. Si están haciendo el trabajo, pero no para que usted le caiga a palo, porque no puede. Hay una en Lucas 10, ahorita de repente lo tengo por allí, donde tenemos autoridad nosotros todos los cristianos, no estamos hablando de ministerio, para que los demonios se sujeten bajo nuestra autoridad. Y eso alegró a los 70 cuando vinieron, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hay una autoridad hasta allí. Pero cuando te hablo de un demonio, no estoy hablando de un principado, estoy hablando de un demonio que pudiera estar en el cuerpo de algún pecador impío que le abrió en un momento determinado de su vida las puertas de su vida, porque pecados extremos, por ejemplo, como en el caso mío, la drogadicción durante 14 años. Indudablemente estaba cargado de demonios, porque había algo que me impulsaba a cometer el pecado, a veces llegaba un momento que no quería y yo iba, endemoniados. Entonces, eso sí, hay una autoridad en la iglesia para ello, pero de ahí a que tú te tomes la libertad sin conocer, a no entender las autoridades y potestades superiores, es diferente. Entonces Pedro está hablando de esa multiforma, el evangelio que mora en nosotros y el cambio de vida y de la transformación de vida que hay en estos que creyeron. Siguiendo hablando después de todo esto que tuvo que haber impactado a las regiones celestes. ¿Dónde me baso yo para decir que impactó? En el mismo Pedro, en la primera epístola, dice en el capítulo 1, verso 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviados del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vea esto, que es algo para ellos extraño, el Evangelio, el perdón de pecados, la fe, el arrepentimiento, el bautismo del Espíritu Santo en un ser humano. Primera de Pedro capítulo 3, 22, más jurisprudencia dándole poder a las palabras que están saliendo por mi boca. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. El mismo Efesios capítulo 1, sentado a la diestra del Padre.
y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. No hubo perdón en ellos. Les tuvo que haber impactado los que quedaron en el cielo, aún hablando de las potestades, estoy hablando de aquellos serafines y querubines y arcángeles en el cielo. Y estoy hablando de aquellos serafines, querubines y arcángeles desterrados del cielo, incluyendo al Satanás. Les tuvo que haber impactado. No hubo perdón sobre mí y sobre estas cositas raras, sí, chiquiticos, mira, y pecones. Ay, Jesús. Hablando de estas autoridades, mire cómo lo dice Judas, para que nosotros entendamos nuestro papel, amado hermano y querido amigo que me oye. En el libro de Judas, un solo capítulo, en el verso 9 dice, cuando el arcángel Miguel quiere conocer más de él, vaya a Daniel, dice el príncipe Miguel, contendía con el diablo, un querubín desterrado, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no el arcángel Miguel discutiendo con el diablo, un querubín desterrado, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, ve aquí, el Señor te reprenda. Si alguna palabra puede haber en la iglesia que sea igual que este consiervo Miguel, bueno, el Señor te reprenda. Esto lo está diciendo Judas, mostrando señales, y esto es importante que lo sepa, señales de falsos maestros, falsos apóstoles, falsas doctrinas y falsos pastores. Esta es una de las señales. Voy a leer el 10 en Judas, verso 10. Pero estoy hablando de estos falsos que está dando Judas señales. Entre una de las señales está esto. Bueno, vamos a hablarle más claro. Te reprendo, diablo. ¿Qué te pasa? Señal perfecta de un falso maestro, apóstol y falsa doctrina. Aquí lo está diciendo. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, las que por naturaleza, que no escapa no debería llegar a una sabiduría extrema ni a una revelación, sino que naturalmente conocen, se corrompen como animales irracionales. Esto es una señal de estas gentes. ¿Ve? No desconocen estas autoridades. Vamos a ver cómo lo dice Pedro. Hablando de lo que es Efesios 6, Efesios 1. Segunda de Pedro capítulo 2. Desprecian, hablando también, segunda de Pedro capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 23, usted va a conseguir unas señales de también falsos maestros, pastores, falsa gente, falsa, que dice que son. Estos, después que dicen que andan en concupiscencias, en inmundicias, parte de las señales dice, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. La Biblia es clara. Mientras que los ángeles, y aquí está hablando de estas autoridades, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, y sigo hablando de hombres, blasfeman hablando mal de cosas que no entienden. Y vuelve a decir lo mismo que dijo Judas, como animales irracionales. Mira, aquí está, conseguí Efesios capítulo 4. Entre Efesios capítulo 4, verso 17 y Efesios capítulo 6, verso 9. En el 27, el papel de la iglesia, el papel de un creyente. Una vida sujeto absolutamente a la voluntad de Dios conforme a su palabra. Es una vida sujeto en un estilo de vida sujeto a la palabra de Dios, a cómo Dios dice que nosotros debemos renovar nuestra mente para transformar nuestra vida. Permitirle al Espíritu Santo que haga eso en nosotros. Dice el 27 específicamente, ni deis lugar al diablo. Él no dice por ningún lado, échale un balde de agua caliente. Efesios capítulo 5, entre Efesios 4, 17 y Efesios 6, 9, mira lo que dice el verso 15 en Efesios capítulo 5.
entre todas las demás cosas que manda, ¿no? Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, cómo andas, cómo vives. Hazlo no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Para eso está la palabra de Dios. Hay un ejemplo extraordinario en la palabra de Dios del papel de un creyente y de estas potestades. Y yo le pedí hace 2 días que lo leyera. Está en el capítulo 9, 10, 11, hasta el 12 llega Daniel. Cuando él dice la Biblia que en los tiempos de Darío, ¿no? Él leyó los escritos de Jeremías hablando de los tiempos, de las 70 semanas, y eso le incomodó espiritualmente, lo puso ansioso, tal vez. Y la opción que toma Daniel como ser humano, creyente, dice el verso 3, Daniel 9, y volví mi rostro a Dios el Señor. Fíjese el papel de la iglesia, el papel del que cree, nosotros, los seres humanos. Daniel nos lo está enseñando. Vamos a preguntarle a Daniel. Daniel, ¿cómo es? ¿Cómo es el pleito que hay entre Dios, el gobierno de Dios, y el diablo y su gobierno? Y su gobierno nefasto y de facto. ¿Cómo es ese? ¿Qué papel juegas tú, Daniel? Enséñanos. Vamos a ver qué nos dice Daniel. Y volví mi rostro a Dios, el Señor. Y no estaba hablando del pleito, estaba hablando de una angustia porque había leído el libro de Jeremías. Buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, mira la oración, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, exaltándole. Tuyo es el nombre, magnífico eres sobre todas las cosas. Después dice el verso 5, el papel de la iglesia. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel, por favor, ¿qué más? Enséñanos. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Estaba orando Daniel. Que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia. Y nuestra solamente la confusión de rostro, la equivocación, el error. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Aún, dice, en aquel tiempo, nuestra era la confusión de rostro. Y todavía dice, en ese tiempo que oró, y todavía los moradores de Jerusalén, de todo Israel, los príncipes actuales y los de Judá, hoy sigue siendo confusión de rostro. Los de cerca y los que están lejos, en toda la tierra estamos confundidos de rostro. Siga leyendo de ahí en adelante. Aparece el mismo Daniel en otro momento, en ayuno, también orando a Dios, para que le termine de aclarar los tiempos, pues. Y dice que viene un varón, y que este varón le dice que el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y más adelante habla del rey de Grecia, el príncipe. Principado de Persia, de Grecia. Un principado tal como Miguel, y ahí estaba más adelante el mismo Señor hablándole. Y el papel de Daniel entre todo este pleito seguía siendo la oración y el ayuno. Y un genuino arrepentimiento de su estilo de vida. Y no solamente de él, sino más bien estaba, como dice Efesios capítulo 6, verso 18, en su oración intercediendo por los santos. Él intercediendo por su nación. El papel de la iglesia y el pleito que debe existir, que ya está ganado por aquel que está sentado a la diestra del Padre y que tiene todo nombre que se nombra, incluyendo estos principados, por debajo de sus pies. Dios les bendiga.